Para muchas parejas, al destruirse su relación de pareja, toman a sus hijos como moneda de cobro ante el otro cónyuge. Hola, muy buen día. Soy Leonel Grimaldo Salazar de psicólogoalamano.com. Hoy, en Reflexiones con Leo, quiero arrancarte el niño. Para muchas personas, al destruirse su relación de pareja, toman a sus hijos como moneda de cobro ante el otro cónyuge. El caso de hoy es el siguiente. Los miembros de una pareja, después de tener un hijo, no continuaron su vida de pareja y se separaron. El varón le prometió a su expareja que le arrancaría al niño. El hijo se quedó con la mamá. Pero ahora el hijo de 26 años se va a donde el papá porque éste se enfermó. Y su hijo, antes de irse, le dice a su mamá: «Mamá, te tengo que sacar de mi vida. No puedo verte por un largo tiempo», y se va. Muchos hijos quedan atrapados en las peleas de sus padres, quienes, por la razón que haya sido, no continuaron su vida juntos o están juntos pero odiándose y buscando que sus hijos tomen parte a su favor. Recordemos que estos audios son generales. Ya para temas puntuales me pueden contactar y pueden agendar una sesión de psicoterapia. Con más frecuencia de la que se cree, los hijos terminamos generando lealtades con algunos de nuestros padres. Tomemos dos ejemplos. Un hijo que ve que su padre borracho maltrata a su madre. Con frecuencia este hijo varón va a odiar a su padre. Se llena de odio hacia él. Curiosamente, este odio será motivado por su propia madre, quien como víctima busca que su hijo asuma un papel que no le corresponde y la defienda. Este hijo puede terminar solo, sin poder establecer relaciones de pareja fuertes porque estará apegado a su mamá. Le será leal a su mamá y no se alejará de ella porque ¿cómo voy a dejar sola a mi mamá? Y por su parte la mamá le dice: «Hijo, ¿cómo me vas a dejar sola?». Otro ejemplo. Una hija que ve que su papá es infiel y maltrata a su mamá. También odiará a su padre. Odio que también será motivado por la mamá, que al actuar como víctima hablará mal de su expareja, sin caer en cuenta del daño que estos comentarios causarán en su hija. Porque para la hija, la madre está hablando mal de su propio papá, no de una persona externa ni extraña. Esta hija se prometerá jamás permitir que alguien la maltrate como vio que sucedió con su mamá. Pero esta hija terminará siendo infiel, como lo fue su padre a quien odiaba. Y esta hija terminará hiriendo a su pareja en su propósito de no permitir que nadie la hiera. Se vengará con alguien que no tiene la culpa de lo que ella vio que el papá le hacía a la mamá. Será leal al papá de esa forma y será leal a la mamá diciendo: «Jamás voy a permitir que hagan lo mismo que hicieron contigo». ¿Qué sucedió en el caso de hoy? Quizá este papá se fue y nunca se preocupó por su hijo, y este hijo lo único que ha estado pidiendo a través del tiempo es que su papá lo reconozca. Es el anhelo fuerte que puede haber en este hijo. ¿Por qué el papá no reconoció a su hijo? ¿Por qué este papá se fue y no volvió su mirada hacia su hijo? ¿Por qué este padre permitió que su hijo creciera con un vacío de padre en su vida? ¿Por qué este papá se comportó como víctima y prometió arrancarle al niño a su madre? ¿Acaso la enfermedad que está padeciendo el papá es una manera de manipular a su hijo? ¿O quizá entre el papá y el hijo se interpuso la mamá que no permitió la relación entre padre e hijo? Por otro lado, es posible que esta mamá, ante el deseo de su hijo de apartarse de ella, decida sacrificarse para que su hijo esté con su papá.
hay otro peligro acá. ¿Por qué la mamá se siente mal y se siente víctima cuando su hijo quiere compartir con su papá? Este hijo tiene derecho a compartir con su papá independientemente de que sus padres no sigan juntos. Cuando la mamá no le permite a sus hijos acercarse a su papá, les impide que sean capaces de tomar decisiones acertadas en sus vidas como adultos. Y cuando el hijo, por las razones que sean, rechaza a su papá, está rechazando la posibilidad de poner límites, tomar decisiones en su vida, proyectarse en su propio futuro, etc. Cuando uno de los dos papás habla mal a sus hijos del otro papá, que generalmente no está presente, le está destruyendo no solo la imagen de su progenitor, sino todo lo que viene de él. Los hijos somos resultado de dos fuerzas que se unieron, papá y mamá. El hijo no tiene la culpa de que sus papás no sigan juntos, ni de los vacíos que estos traigan de sus familias de origen, ni de las razones por las cuales se separaron. Los hijos tienen derecho a compartir con sus dos papás, a recibir de los dos, a menos que uno de ellos se aleje y no reconozca a sus hijos, generando en ellos el vacío. No por parte del hijo que haya rechazado a ese papá o a esa mamá, sino porque ese papá o esa mamá no estuvo o no está presente. ¿Con quién debería quedarse un hijo pequeño ante una separación de los padres? Con el papá que respete el espacio del otro papá. Jamás con el papá que hable mal del otro papá. Ahora, la actitud del hijo con la mamá puede ser muy peligrosa para este, porque de mamá recibimos la vida, y cuando yo rechazo a mamá, estoy rechazando la vida y por lo tanto me rechazo a mí mismo. Cuando como hijo rechazo a mamá, rechazo todo lo que me llega de ella y podré estar limitando la posibilidad de tener una relación de pareja sana y de vivir feliz, o generando la posibilidad de llegar al suicidio porque rechazó la vida, o cayendo en adicciones donde la vida se pone en peligro, como la droga, el alcohol, que son una forma velada para querer acabar con la vida, pero sin que se vea tan feo socialmente. He encontrado papás que le quitan los hijos a la mamá por orgullo, simplemente para hacerle daño a estas mamás. Pero también he visto cómo muchas mamás le quitan sus hijos al papá, simplemente para exigirle una cuota alimentaria y presionar el tema del dinero. Es preocupante que muchas personas empiezan a jugar a ser papás y cuando lo son, actúan de manera irresponsable, haciéndole daño a quien no tiene por qué sufrir las consecuencias de las inmaduras decisiones de los padres. Repito, estos audios son generales. Ya temas más particulares deben ser tratados en psicoterapia. Escuchemos lo que nos recuerda la palabra en el Salmo 127, el verso 3 y la primera parte del verso 5. La herencia de Yahvé son los hijos, recompensa el fruto de las entrañas. Dichoso el hombre que ha llenado de ella su aljaba. Los padres son los responsables ante Dios de la formación de sus hijos. Sin embargo, cuando los hijos son adultos no pueden continuar culpando a sus padres por lo que hicieron o no hicieron, pues es hora de que como adultos busquen solucionar su vida. Los papás dieron lo que pudieron, bueno o malo, pero era lo que tenían, lo que podían dar con los recursos con que contaban. Por ello es una falta de respeto de nuestra parte el juzgar a nuestros padres y culparlos de lo que nos corresponde trabajar a nosotros. Finalmente, mis datos los pueden encontrar en www.psicologoalamano.com. Ahí está mi número celular, ahí está mi contacto de WhatsApp, mi contacto de correo electrónico. Si usted tiene un tema que de pronto le gustaría que en medio de estos cortos audios
fuera tocado, envíeme un mensaje por interno y con mucho gusto trataré en lo posible de investigar, poder organizar un audio según lo que usted desee. Pero también si usted necesita una terapia, allí puede encontrar mi perfil y me puede contactar. También es importante tener en cuenta que estos audios son generales, pero si usted conoce a alguien que le pueda servir estos audios, compártaselo con toda la tranquilidad. ¡Feliz día para todos!